y ahorita me recuerda para compartir pantalla también. Sí, cuéntame entonces del ejercicio. Okay, No, espérame que me toca mirarlo ahí en la diapositiva. ¿Cómo? Me toca mirarlo ahí en la diapositiva. Pero será de... No, usted me dice, yo lo ubico, yo ya diciéndome, yo ya sé que si lo ubico, de todas maneras, lo ubico no en vectores, sino en las clases 1 y 2. ¿De qué clase era? ¿De la primera o de la segunda o de la continuación de la primera? No, de la segunda, espérame que ya la De la clase segunda. Y dígame más o menos el ejercicio. Sí, ya denme un segundito que ya lo tengo por acá. Espérame. Véanlo acá. Sí. Allá las coordenadas del punto P, que está a 1/3 de la distancia de A-1 hasta B3, partiendo de A. Bueno, voy a inclusive a compartir pantalla para que tú me digas. No, no quiere compartir pantalla este bandido. Ahí sí. ¿Están viendo esa presentación? ¿En PowerPoint? Sí. Bueno, entonces, a ver si aquí está, si es de acá. Yo creo que... No, este va a ser del anterior, no es de esto porque aquí no hay... Voy a buscarlos acá entonces en clase... Sí, en realidad parte de la clase 2, pero dice clase 1 a continuación, yo creo que esté ahí. ¿Será este o es otro? ¿Estás viendo? Pero no estamos viendo la... Yo no la estoy viendo, la diapositiva. Compañeros, ¿están viendo las diapositivas? No, profe. Es que esto volvió y se movió algo. Ahí, Sí, ahora sí. Ahora sí, muchachos. sí, profe, Sí, señor. Bueno, mira a ver si es este el ejercicio. Sí, profe, sí, sí. Bueno, lo vamos a explicar entonces. Lo voy a agrandar. Entonces, ando pidiendo pista. Vamos a ver si le vamos a entrar a ese compañero. Hombre. Pero, así. Vamos a darle entrada al hombre. Y parece, bueno. Yo creo que ahí entró. Y ya. Creo que el hombre entró ahí. Por el WhatsApp pregúntenle si ya entró, por favor. Pregúntenle al estudiante que estaba pidiendo pista y para entrar que si ya logró entrar. Por el WhatsApp pues ya hay otro pidiendo entrada.
Parece que los que estaban pidiendo pistas ya entraron, porque ya no aparece aquí la campanita con el simbolito. Bueno, sino que diga cierto. Entonces, de nuevo, ¿están viendo esta diapositiva? Profe, no. ¿Ah? No, porque volvió a, sin duda cuando me salgo, no, aquí ahora sí la deben estar viendo. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí. Sí, señor. Bueno, es que cuando me voy a dar entrada se cae. Entonces, ojo, el compañero tiene dudas, vamos a hacer este ejercicio, pues, o a repetirlo. Dice, hallar las coordenadas del punto P, que está a 1/3 de la distancia de A menos 1 hasta B3. Partiendo de A. Obviamente que estamos en una sola dimensión, que no es sino A tiene una sola coordenada, que es menos 1, y B tiene una sola coordenada, que es 3. O sea, en realidad me están dando los puntos A inicial de coordenadas menos 1 y el punto final de coordenadas 3. Y me dicen, haya las coordenadas del punto P, que está a 1/3 de la distancia de A, o sea, del primer punto. Entonces, a este primer punto lo llamo, es muy conveniente llamarlo X1, y al segundo punto la coordenada lo llamo X2 y hacer un dibujito sencillo, ¿cierto? En una dimensión es muy fácil. Entonces, ahí tenemos el dibujo. El punto A tiene coordenadas menos 1, el punto B tiene coordenadas 3, y por aquí hay un punto, no sabemos dónde pues exactamente, pero hay un punto que divide el segmento a 1/3 de la distancia, o sea, entonces ¿cuánto valdrá AP? La distancia AP, según lo que dice el enunciado. 1/3, ¿no? 1/3. 1/3. Y si este pedacito, AP vale 1/3, ¿cuánto vale el pedazo restante? 2/3. 2/3, ¿cierto? Porque 1/3 a 1 para llegar a 3 le faltan 2, entonces este será 2/3. Entonces ya tenemos datos importantes. ¿Y quién me dice dónde debería estar el origen? ¿Por aquí a la izquierda de A la menos 1 o a la derecha? El origen de ese sistema. A la derecha. A la derecha de estar por aquí hacia una distancia de 1, ¿cierto? Bueno, entendido eso, entonces aquí está, ¿cierto? Esto valdría 1/3 desde aquí hasta acá y valdría 2/3 desde aquí hasta acá. Entonces ya es muy fácil hallar la razón. ¿Cómo hallamos la razón? Es un numerador sobre un denominador y es el primer segmento. ¿Cuánto vale el primer pedazo, el primer segmento? ¿Cuánto vale el primer segmento? 1/3. Pereza. Yo paso esto para acá que quedó como un poquito desconfigurado. Este estaría aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el primer pedazo AP? Dijimos que 1/3. ¿Y cuánto vale el segundo pedazo? Pues no está viendo. No está viendo. Esto yo no sé por qué se cae tanto. Pero El segundo 2/3, no. ahí sí lo ven o no. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, ¿a dónde me fui? Esto por aquí que no moleste. Bien, entonces, ¿qué le pasa a esto? Entonces sabemos
que de aquí a acá hay un tercio, o sea, AP vale un tercio y PB vale 2 tercios. Y la razón justamente se divide como el primer segmento sobre el segundo segmento. Entonces, ¿cómo definiremos la razón? ¿Qué sobre qué? ¿Cómo definimos la razón? ¿Cuánto vale el primer segmento? Primer pedazo. ¿Cuánto vale AP? Tercio. Un tercio. Un tercio de AB. Y el segundo, 2 tercios. Entonces la razón es eso. Es un tercio de AB sobre 2 tercios. Y un tercio sobre 2 tercios, AB y AB se cancelan. Entonces queda un tercio sobre 2 tercios. Y si ustedes aplican la ley de la oreja o la otra manera que es invertir la fracción del denominador, entonces sería 1 por 3 sobre 3 por 2. 1 por 3 sobre 3 por 2. Se cancela el 3 o diría un 3 sobre 6, pues da un medio. O cancela este 3 con este 3 y le queda un medio. Entonces ya tenemos la razón, un medio, ¿cierto? Hasta ahí lo entiendes. Sí, sí, profe, sí. Profe, Entonces, está negativo. ¿cómo dices? Un medio queda negativo. No queda El negativo. 1 es negativo. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Qué decías? No, profe, sino acá ahí parece como un menos, pero no es igual a un menos. No, es por esta rayeta, no. Entonces, es un tercio sobre 2 tercios. Mire que no tiene por qué salir negativo, ¿cierto? Y eso da un medio, ¿cierto? Ok. Entonces, ya la fórmula, ya no hay que aplicar la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Esta. Entonces, la fórmula es esta coordenada que le están pidiendo. Esta coordenada aquí viene dada por esta fórmula. X1 más R, X2, 1 más R. ¿Qué es X1? ¿La coordenada de quién? ¿Qué es X1? ¿La coordenada de cuál punto? ¿Del primero o del segundo? Del primero. El punto. ¿Y cuánto es? El -1, entonces todavía -1 más. La razón ya la conocemos que es un medio o 0.5, que es lo mismo. Entonces, X1 más la razón, da 0.5, por X2. ¿Y cuánto vale X2? 3. 3. Y 1 más la razón, pues es 1 más 0.5 a 1,5, o sea, no hay no reemplazar eso. Entonces aquí abajo está, mire. Mire que es muy importante definir cuál es el primer punto y el segundo. Porque si usted no lo define, entonces podría poner como primero el 3, si no le dicen que el segmento va de A hasta B, que le dijeran de B hasta A, sería diferente. Pero entonces, este vale -1, -1, 0.5, este vale 3, 3, entonces quedaría -1. 0.5 por 3 es la mitad, sacarle la mitad 3 en una calculadora. Le da 1,5, ¿cierto? Y 1,5 menos 1 le da 0.5. 0.5 sobre 1,5 le da 0.33 y con eso solucionó el problema. Esa fórmula le da la coordenada de acá, ¿cierto? Acuérdese, la fórmula es la coordenada de acá más la razón por la coordenada de acá sobre 1 más la razón. La coordenada primera es -1, más la razón que es 0.5, usted la podría trabajar con un medio, pero la calculadora más va el que trabaje con fracciones. 0.5 por 3, y si hace todo esto en la calculadora le da 0.33. Entonces, ¿qué significa? Que ese punto, este punto, está por aquí a la derecha del origen, o sea, por aquí va a haber, aquí va a estar el origen, de aquí a acá va a valer 1 y por aquí va a haber un palito que le vale 0.33. El origen estaría. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Profe, yo tengo una pregunta. Cuenta. Siempre 0.5. ¿Siempre? No. 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 Mire, si esto fuera un quinto,
O vamos a hallarla, si le dijeran que esta distancia de acá es un quinto, ¿cuánto valdría este pedazo de aquí a acá? 2 quintos. No, 4 quintos. lo que le falta a uno para llegar a 5. O sea, si es un quinto, ¿cuánto le falta al numerador para llegar al denominador? 4 quintos. Serían 4 quintos. ¿Por qué? Porque todo esto más esto le tiene que dar la unidad en una unidad. Entonces, sería un quinto y 4 quintos. Dividan un quinto sobre 4 quintos y me dicen cuánto les da. Profe, entonces cada que nos hablen de allá las coordenadas, entonces Tiene que aplicar la fórmula. aplicamos primero la fórmula para Claro, hallar la usted razón. mira, la fórmula es esta. Y entonces usted dice, ¿qué necesito para poder hallar esta coordenada? Entonces dice, necesito la primera coordenada y necesito la segunda. En este caso las conocemos. ¿Qué tenemos que hallar aquí en este caso? La razón. Y la razón se halla muy fácil, dividiendo lo que valga este primer pedazo sobre este segundo pedazo, ¿cierto? Entonces, si fuera, por ejemplo, un quinto y estos 2 quintos, hálleme la razón, por favor. Profe, ¿y usted no tiene un parcial ahí como ejemplo, un primer Pues yo parcial? tengo, pero de los parciales viejos, o sea, Sí, de los primeros, pues o sea, de los que hacemos nosotros, no de los de la plataforma. Si quiere, ahora más tarde o esta semana miramos unos, ¿cierto? Pero el método va a ser un poco distinto, porque como es lesión múltiple todo, y bueno, y le ponen, de todas maneras, le ponen 2 ejercicios ahí también para que podemos mirarlo. Bueno, hallen pues la razón cuando el primer pedazo vale un quinto y cuando el otro vale 4 quintos. Profe, eso da un cuarto. Es un cuarto. Sí, o sea, ¿cuánto? ¿Cuánto es un cuarto? 1 sobre 4, ¿cuánto? 25. Punto 25. Mire que es muy fácil, ¿cierto? Usted divide el 1 quinto sobre 4 quintos. Si fuera un décimo el primer pedazo, ¿cuánto valdría el segundo segmento? Noveno. Un noveno, entonces sería un profe, décimo. no sería 9, un Ah, sí. noveno, sería Sí, no 8 sería un noveno. noveno y no. ¿Cuánto es que yo dije el primer pedazo? Un noveno, Un décimo. Un noveno. ¿Y a uno cuánto le falta para llegar a 8 novenos. 9. 8 novenos? Entonces serían 8 novenos. Entonces sería un noveno sobre 8 novenos. Lo que le dé, eso es la razón. O sea, siempre la razón es muy fácil hallarla porque usted se fija. Al numerador, por ejemplo, en este caso aquí, cuando es 3, le faltan 2, entonces el otro pedazo es 2 tercios, el mismo. Si fuera un séptimo, ¿cuánto valdría el segundo pedazo? Si este pedazo fuera 6 séptimos. 6 séptimos, mire que es fácil, ¿cierto? Entonces, no hay problema. Yo si hay de pronto otro por ahí pidiendo pistas que no esté afuera. No, afortunadamente no. Esto me aparece por ahí un estudiante. Trato de quitarlo y siguen apareciendo pendejadas. Bueno, algo otro ejercicio por ahí Profe, vea, es que yo le o algo digo, otro concepto que no les quede claro. es que mire, yo le digo porque me quedó la duda. Mire, en ese otro ejercicio que usted había hecho, usted nos puso encontrar las coordenadas del punto P que al segmento determinado por A 8,2 y B menos 5,7. Ese ya es en 2 dimensiones. Sí. En la razón 3/4. Pero ahí no ¿qué hallamos. decía? ¿Le dan la razón o la tiene que averiguar? Es que eso es lo que uno no, eso es lo que yo no sé. Es que si le dan la razón, si a usted le dan la razón, ¿por qué la va a averiguar? Si le dan, y dicen que la razón es tanto, o sea, todos los problemas no exactamente iguales. Hay problemas donde la razón usted la debe hallar, como en este caso, ¿no? Pero si a usted le dan la razón, pues, a ver, miremos. Vamos a ver si por aquí está el ejercicio que usted hizo. O sea que ahí ya uno no haya razón porque ya uno le dieron. Dígame cómo es el ejercicio.
Yo creo que eso Encontr- está yo ya sé dónde está ese ejercicio. Encontrar Está las en ejercicios de aplicación, ¿cierto? Capítulo 1. Sí, profe, pues usted lo había hecho un día de clase, pues no me acuerdo cuándo. Sí, debe ser ese. ¿Están viendo estas diapositivas o esa no la estoy presentando? Yo miro aquí si estoy compartiendo. No. No. Pues si la verdad nosotros no vemos, yo no veo nada. Ahí sí, profe. Ahora sí. Este no es un ejercicio de distancia. A ver si hay por aquí uno de razones. A ver, este debe ser el que usted tiene dudas. ¿Cierto? Hallar las coordenadas del punto Q, que está a 3/4 de la distancia que va. Ah, no, ese es muy parecido al otro. No, profe, ese No, no ese es. es muy similar al anterior. Dele ahí en el buscador, dice encontrar las coordenadas del punto P. Ah, sí, pero si le están dando la razón, pues no la tiene que hallar. Ah, listo, profe, esa era mi Ese es más duda. fácil. ¿Sí me entiende? Si a Uno usted, sabe, aquí hay que hallar la razón, porque mire, usted, ¿qué debe conocer de la fórmula? X1, X2 y la razón. Si le dan X1 y X2 y le dan la razón, no hay no aplicar la fórmula, ¿cierto? Si no le dan la razón, pues ya sabe cómo la halla. Cuando no le dan la razón, ¿cómo la halla? profe, así dividiendo como usted puso Eso un divide el tercio y primer dos tercios segmento en el del otro lado. segundo. Pero si de una vez le dan la razón, pues no, es más fácil el ejercicio. ¿Sí me entiende? Esa era mi duda, profe, que Creo que es uno, o eso. sea, uno no sabe como cuándo hallarla y cuándo sí, pero sí, ahí Oh, ya la habían dado, sí. si se la dan, no la tiene que hallar y ya generalmente es aplicar la fórmula, ¿cierto? Pues, bien. ¿Qué otra cosa por ahí no les queda clara? De profe. ¿Ah? ¿Algún tema, algún ejercicio de esos de ese primera unidad, ese primer capítulo? Profe, los vectores de 3D, no. Ah, sí, pero ya lo de vectores, ¿cierto? Vamos a hacer ejercicio entonces de vectores en 2D. Esta semana hacemos en 3. Profe, vectores entra en el parcial 1, Claro, todo lo de vectores. todo lo Todo, de vectores. todo lo de vectores ¿Me y recuerda por obviamente favor las fórmulas que tiene ahí en pantalla de qué son? ¿Cómo? ¿Me recuerda por favor las fórmulas que tiene ahí en pantalla? Estas, Ajá. estas son muy sencillas. Estas es que usted puede hallar las fórmulas de un triángulo, puede hallar las coordenadas de este triángulo. ¿Lo está viendo? Sí, señor. Puede hallar. A ver si encuentro un ejercicio por aquí. Estas fórmulas son para hallar las coordenadas del baricentro del triángulo, conociendo las coordenadas de los vértices del triángulo. O sea, si usted conoce esto, por ejemplo, que esto fuera, por ejemplo, A1, 2, 3, esta fuera 3, 4, 5, esta fuera 6, 7, 8, ¿cierto? Y le piden hallar estas coordenadas de acá, esta es la fórmula más fácil para hallarlas, porque de una vez x igual a x1 más x, o sea, la primera x de la primera coordenada, la x de la segunda, el segundo punto y x del tercero, ¿cierto? O sea, esta más esta sobre 3. Y para la y, pues sería esta más esta sobre 3. O sea, ese es un método más fácil, que no tiene que ponerse a hallar aquí las coordenadas del punto medio primero, para luego aplicar la fórmula, sino que salen de una vez. Es un método muy simplificado, pues. Vuelvo y repito, si usted conociera todas estas coordenadas de los vértices y le piden las de acá, sencillamente coge x1 más x2 más x3 y lo divide entre 3 y ya le dio esa coordenada sin más problemas. Es para eso. Vean, a ver si hay por aquí un
Mire, por ejemplo, bueno, aquí están dos dimensiones también, vale. ¿Conoce esta? Entonces, ¿cuál sería la coordenada en X de acá? Entonces sería menos 1, más 1, menos 2. ¿Cuánto da menos 1 más 1 menos 2? Menos 2. Menos 2 y menos 2 sobre 3, entonces sería menos 2 tercios, ya la tiene, mire, de una. ¿Y la segunda sería cuál? Pues dígame usted la segunda, y acá este punto, en Y. La segunda sería menos 3, menos 2, menos 3. También Eso. menos 2. Sería menos 2 tercios, ya le daría de una. Y como no hay en Z, pues no hay en Z. Entonces, esa fórmula es muy sencilla, ¿cierto? Es muy fácil. En cambio, si la va a hallar de la otra manera, tiene que poner a hallar primero esta de acá, tampoco puede ser tan difícil, porque este es el punto medio, ¿cierto? Entonces, halla esta de acá por las coordenadas del punto medio, que es esta más esta sobre 2. O sea, 1 menos 2 sobre 2 sería la primera y la segunda sería menos 2 más 3 sobre 2, ya haya estas, y teniendo estas y estas, ¿y cuánto es la razón aquí? ¿Quién me recuerda? En el baricentro siempre, ¿cuánto es la razón? Profe, no, si no estoy muy segura, pero creo que 2. Es 2, porque este pedazo de aquí a aquí vale 2 tercios y este vale 1 tercio, entonces sería 2 tercios sobre 1 tercio y le da 2. Entonces, ya teniendo las coordenadas de acá y de acá, pues para hallar estas, pero otra manera es por esa otra fórmula que usted me pidió explicación, o sea, no necesita ponerse allá las de acá y no quedaría. Suma las X y las divide entre 3, suma las Y y las divide entre 3, y si hay Z, suma las Z y las divide entre 3. ¿Algo otra? Any question? ¿Otra? Other question. Algo que no entiendan, alguna pregunta. Puede ser de acá o de vectores. Ok. Haga ejercicios de vectores. Bueno, vamos a hacer de vectores. ¿Cómo? Profe, Bueno, qué vamos a pena, es hacer... que tengo problemas. ¿Y si nos explica la tarea? ¿Cómo? Si nos explica la tarea en qué consistía, porque yo la consulté, pero quisiera La que de tarea pronto es coger explicara. dos ecuaciones con dos incógnitas y por el método de eliminación hallar lo que valga. Por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, x más y igual, o 2x más y igual, por ejemplo, a 5, y 3x más 4y, por ejemplo, igual a 6, tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Se está por el método de eliminación, o sea, eliminando una de las variables, sea x o y, obtener la otra. Hallar el valor de x, por ejemplo, que después de todo eso, que x igual 1. Y ya con x igual 1 puede hallar la otra, que y igual, por ejemplo, a 5. Es eso. ¿Te queda claro? O sea, resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por el método de eliminación. Porque lo vamos a necesitar esta semana para hacer combinaciones lineales de cuando se dan tres vectores y convertir uno de ellos en combinación lineal de los otros dos. Necesitamos resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Te queda claro? Sí, profe, me queda claro. Ok. Entonces vamos a hacer ejercicios de vectores. Entonces voy a explicar unos ejercicios que yo tomé, aquí pues los he mejorado, pero que tomé el semestre pasado. O sea, hoy nos vamos a dedicar a vectores en dos dimensiones. Primero que todo, necesito que les quede muy claro si se conoce la magnitud y el ángulo del vector con el eje X, cómo se halla la componente de ese vector en el eje X y cómo se halla la componente de ese vector. ¿Cómo se halla la componente de ese vector en el eje X y en el eje Y? Por favor, busquen las fórmulas que las vamos a necesitar y se deben tener. Además, ¿el vector se coloca dónde? En un triángulo rectángulo, la magnitud del vector o el vector
como tal se coloca en qué parte del triángulo. Eso debe estar muy claro. Al principio. ¿Al principio de qué? En un triángulo rectángulo, el vector se coloca en el cateto que tiene que ver con el eje X o con el eje Y o en la hipotenusa. El vector que le dan, o la magnitud del vector, ¿dónde se coloca? En la hipotenusa. En la hipotenusa. ¿Y el ángulo cuál es? ¿Cómo se define el ángulo, la dirección de ese vector? El ángulo que hace el vector, la hipotenusa, ¿con qué eje? El eje X, profe. Con el eje X. Eso debe quedar muy claro. Entonces, siempre que tengo un vector en 2 dimensiones y lo voy a descomponer en sus componentes o en sus coordenadas en X y en Y, el vector lo pongo en la hipotenusa y el ángulo es el que hace el vector con el eje X, por definición. Si le dan el ángulo en el eje Y, pues uno ya mira cómo allá con el eje X, solamente restándolo de 90, ¿cierto? Bueno, díganme la fórmula U sub X, o sea, la componente en X dada la magnitud y el ángulo con el eje X. ¿Cuál es la fórmula para hallar U sub X? U sub X es igual a ¿qué? El eje X tiene que ver con qué tipo de función trigonométrica. Seno, coseno, tangente. Directamente. ¿Con qué función tiene que ver? El eje con coseno. ¿Y el eje Y? Con seno. Con seno. Entonces, U sub X es igual a ¿quién? Coseno de teta sobre V. No, U sub X. ¿La magnitud por quién? Por coseno de X. Y U sub Y es igual a ¿qué? Busquen sus apuntes, porque si llegan, vuelvo y les digo, esto no lo pueden dejar para estudiar 2 o 3 días antes, y no se embalan en el examen. U sub Y es igual a ¿quién? Eso se debe saber así de una. Ey, ese sonidito, por favor, apague el micrófono. U sub Y es igual a seno. ¿Cómo? Es igual a seno. Tiene que ver con seno. Acuérdese, U sub X tiene que ver con coseno. Entonces la magnitud por coseno del ángulo, coseno de alfa. Y U sub Y es la magnitud por qué función trigonométrica. Por seno. Por seno. Entonces, eso hay que saberlo. Estamos en 2 dimensiones, ¿cierto? Ojo. Entonces queda claro que la magnitud en 2 dimensiones es la hipotenusa. El ángulo es el que forma ese vector, cuya magnitud está en la hipotenusa con el eje X. Y la componente o coordenada del vector en el eje X es U sub X es igual a la magnitud por coseno del ángulo. Y U sub Y es la misma magnitud por el seno del ángulo. ¿Están viendo esta diapositiva azul o no? No, señor. Profe, yo no sé. Entonces, lo estamos viendo. Ah, teléfono sonando. Bueno. Yo sí comparto. Es que un momentico yo miro aquí. Ahora sí, ¿la están viendo? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces, vuelvo y les digo. Vital, ¿dónde va la magnitud en el triángulo rectángulo? Si voy a descomponer, si voy a representar eso en un triángulo rectángulo, ¿dónde va la magnitud? ¿Dónde va el vector propiamente?
¿Qué parte En la del triángulo? hipotenusa. En la hipotenusa. La componente en X es la que está, obviamente, con el eje X, y la componente en Y es la que está en el eje Y. La componente en X tiene que ver con cuál función trigonométrica principalmente. Coseno. Con coseno. Y la componente en Y tiene que ver con seno. Por tanto, la componente en X es la magnitud, que siempre está de primera, por el coseno del ángulo. Y la componente en Y es la misma magnitud por el seno del ángulo. Ya si sabemos eso, no tenemos problema. Ahora, si tengo la componente en X, por ejemplo, el triangulito que yo he puesto tanto, la componente en X es 3 en la dirección X y 4 en la dirección Y. Y supongamos que no conozco la magnitud, supongamos que no me la dieran. ¿Cómo hallo esa magnitud? ¿Cómo hallo esa hipotenusa? Por teorema de ¿Por Pitágoras. el teorema de quién? De Pitágoras. De Pitágoras. Entonces, ¿qué sería de cuánto? ¿Cómo la hallaría? ¿Sería 3 al qué? Al cuadrado. Al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es cuánto? 16. 16. 16 más 9 es 25, le saco raíz a 25 y la raíz de 25 es cuánto? Es 5, entonces sería 3. Entonces, bueno, si sabemos eso, seamos capaces de hacer cualquier ejercicio de vectores en 2 dimensiones. Bueno, entonces voy a dar unos conceptos previos para que no se me vayan a enredar. Ojo, todo lo que se pueda definir como vector cumple la teoría y las fórmulas que vimos de los vectores, ojo, todo. Y hay muchas magnitudes que son vectoriales. Otra pregunta, ¿en qué se diferencia una magnitud escalar de una magnitud vectorial? O una magnitud vectorial de una escalar. ¿En qué se diferencia? Que puede ser pregunta que de pronto les pongan por ahí en examen. ¿Cómo diferencia usted un vector de un número, de un escalar? Por la flechita arriba, ¿no? Pues gráficamente sí, pero ya una definición más que no sea gráficamente. ¿Cómo diferencia ya conceptualmente? ¿En qué se diferencia? Profe, el vector escalar es la... ¿Cómo? No. ¿Cómo? Que el vector escalar es la suma de dos o tres vectores. No. Mire, un escalar es un número con una unidad. Por ejemplo, el peso de una persona, 50 kilos, el peso no, hablemos más bien de masa, porque el peso en sí es vectorial. Aun cuando uno está acostumbrado pues a tratarlo escalarmente, pero en realidad el peso es vectorial porque es una fuerza que va dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Entonces, la masa de una persona, por ejemplo, 45 kilogramos, ya queda completamente definida. La altura de una persona, ¿qué necesitamos para definir la altura de una persona? Una unidad de medida y un número, por ejemplo, 2 metros, 1,5, y eso queda perfectamente definido. 5 naranjas quedan perfectamente definidas. Pero vectores, además del número, y la unidad, necesita una dirección. Para eso es que hay que decir que es el ángulo con respecto al eje X, o si está en 3 dimensiones es el ángulo alfa, beta y gamma, que es el eje positivo X con el vector, beta el eje positivo Y con el vector y gamma el eje Z positivo con el vector. Entonces, ojo señores, que les quede claro, siempre que un vector se diferencia de un escalar, porque además de tener un número, por ejemplo en este caso la magnitud, 5, y una unidad de medida que es por ejemplo el Newton. ¿Qué será que no ha podido entrar o qué? Que dice profe, mi nombre es Rodrigo y estoy en su clase, apenas me pueden escribir a su clase, pero me entiende que estoy atrasado, por favor. Bueno, pero parece que sí entró. ¿Rodrigo ya está ahí o no? Rodrigo Urrego, sí, ya sé quién es. Ahorita, digamos, ¿cuánto tiempo vamos a estar? ¿1 hora o 2 horas? Por hasta las 3 de la mañana, más o menos. ¡Qué animado! ¿Cómo? No, profe, hasta las 3, no, yo estoy cansada. No va a quedar hasta las 3, ay, María Flor. Déjeme, yo le doy pista por aquí. ¿Hay alguien del grupo 137?
Profe, se le cerró la diapositiva. Sí, sí, pero hay alguien del grupo 137. ¿Sí o no? Del grupo de lunes, viernes. Profe, sí, yo soy del Bueno, por 300. favor, entre al WhatsApp del 137 y le manda este link al compañero, ¿sí? Para que entre, y le dice que estamos en una asesoría y que si quiere entre, por favor, sí. ¿Le puedes hacer ese favor? Sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, entonces volvemos al cuento de vectores. Ahí la están viendo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos en 2D cómo vamos a hallar componentes, cuál es la dirección de un vector que le da el ángulo que forma el vector o la hipotenusa con el eje X, que las componentes en X es sencillamente la magnitud por el coseno del ángulo y la componente en Y es la magnitud por el seno del ángulo. Entonces, también sabemos que todo lo que se pueda definir como vector se le aplican todo lo que hemos visto vectores. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza es un vector porque tiene magnitud y dirección. Mire, ahí está, vea. Además de tener, por ejemplo, 5 newton, tiene una dirección. O sea, usted no puede decir que 5 newton lo más, sino que tiene que decir en qué ángulo está aplicada con respecto al eje X o en qué ángulo está aplicada con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. ¿Ok? Entonces, ahí está clara la diferencia entre vector y escalar. Además de la magnitud, necesita una dirección, o sea, un ángulo. Y obviamente un sentido, pues, si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va en sentido del eje positivo X, bueno, o sea, también hay que definir la dirección y magnitud. En este caso, la fuerza se mide en newton, son unidades de medida de fuerza, o en libras fuerza se midió mucho antes, algunas veces hay unos textos, o en kilogramos fuerza. Entonces, además de tener una magnitud, también hay que darle una unidad de medida. Es muy común en la fuerza utilizar el newton, que es en el sistema internacional de medidas. También, cuando usted habla de velocidad, ojo, necesita una dirección. No basta decir que va a 5 kilómetros por hora, o a 50 o a 100, sino que va de dónde a dónde, hombre. Va hacia Bello, entonces ya lleva una dirección. O va formando un ángulo de tanto con el eje X, o con el eje Y, o con el eje que sea. El peso también es vectorial, la velocidad, la aceleración, el torque, o sea, hay muchas magnitudes que son vectoriales. Entonces, por tanto, hay que tener cuidado y además de tener una magnitud y una unidad de medida, hay que darles una dirección y un sentido. Si usted dice, por ejemplo, que existe una fuerza de 5 newton, que se expresa como n newton, está diciendo que la magnitud del vector fuerza es 5 y su dirección se referencia con respecto a un ángulo. Vuelvo y digo, si está en 2 dimensiones, entonces con respecto al ángulo, al eje X. Y si está en 3, necesitaría tres ángulos, alfa, beta y gamma. Entonces, mire, dos fuerzas iguales y contrarias se anulan. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué dos fuerzas iguales y contrarias se anulan? Y miren el ejercicio. Estarían lo que llama equilibrio dinámico. Mire que esta vale 125 newton, pero esta va a la derecha. Y esta vale 125 newton, pero va a la izquierda. O sea que la una es positiva y la otra es negativa. Y si suma menos 125 más 125, ¿cuánto le da? 0. 0. Entonces, dos fuerzas iguales y contrarias. O sea, si están en la misma dirección, pero tienen sentido opuesto y tienen la misma magnitud, se van a anular las dos. Que es lo que ocurre mucho en sistemas naturales y en sistemas de máquinas inventadas por el hombre. Muchas veces hay fuerzas tremendas adentro, pero el aparato o el equipo, la máquina no se mueve. ¿Por qué? Porque hay fuerzas iguales y contrarias que se equilibran, se anulan entre sí. Y pueden ser no solo en dirección X, sino que pueden ser en dirección Y, o pueden ser en dirección Z también. Ok. Miremos, por ejemplo, ese ejercicio. Ese ejercicio que es muy sencillo.
¿Qué fuerza se requiere para que el objeto se... Primero, para que no se mueva. O sea, mire, esta fuerza va hacia dónde? ¿Hacia el lado positivo o hacia el lado negativo? Negativo. Negativo. Entonces esta de acá, ¿qué valor debe tener? Para que esto no se mueva, para que esté en equilibrio. 125. ¿Y esta? Menos 125. Eso, entonces, pongámosle, ay, me salí, pero no importa, ahora vuelvo a entrar. Mayor que no vaya a quedar ahí como confusión, pongámosle menos, ¿cierto? Ok. Y pongamos la que se vea como grandecita. Bueno. Creo que ahí nos está viendo, ¿cierto? Porque esto con cualquier cosa que... Al contrario del semestre pasado que no se perdía. Ahorita le mejoraron unas cosas, pero parece que con otras. Ahí se la están viendo, ¿cierto? ¿La están viendo? Sí, profe. Bueno, entonces, ojo. Si tenemos que estar menos 125, ¿cuánto debe ser esta? Más 125. Más Pues tiene que ser 125, para que el aparato ese no se mueva. ¿Qué necesitaré yo para poder mover esto hacia la derecha? O sea, para poderlo mover a la derecha, ¿qué debo hacer con respecto a esta fuerza? Que él se mueva. Aplicarle más fuerza, profe. Un poquito más. Por ejemplo, si tuviera 125,5, ya comenzaría a moverse, ¿cierto? En el momento en que esta fuerza sea mayor que esta, esto se desplaza hacia acá. ¿Qué pasa cuando esta fuerza, esta de acá de la izquierda, es mayor que esta? ¿Hacia dónde moverá el objeto? Hacia la izquierda, hacia la izquierda. La izquierda. Entonces, mire que eso lo estudia uno mucho en una materia que se llama estática. Y estudia ahí y aplica sistemas en equilibrio, o sea, cuando la sumatoria de todas las fuerzas es cero. Entonces, mire, en el momento en que esta fuerza sea un poquito mayor que esta, se va a mover, ¿cierto? Hacia la derecha. Si mayor esta, se mueve hacia la izquierda. Y si las dos son iguales, ¿qué pasa con el objeto? Está en equilibrio, no se va a mover. ¿Queda claro? Sí, señor. Bien. Ahora, observemos esta. Mire, tenemos el mismo objeto, pero le vamos a aplicar una fuerza, pero mire, ya no está horizontal, ya está acá. Entonces, ¿cuáles serán las componentes de una fuerza que tiene una magnitud de 450 newton y forma un ángulo de 38 grados con el eje X? ¿Quién me dice cómo hallamos esas componentes de esa fuerza en el eje X y en el eje Y? ¿Cómo las hallamos? Uy, no, profe, se nos corchó. Ah, bueno. Sí. Yo digo que como me lo he hecho ahorita con Claro. coseno, Claro. su magnitud Debo hallar la 130. de acá que viene hasta acá y esta. Y entonces ya por eso le repasamos. Entonces, ¿cuánto es la magnitud? 38 grados. No, la magnitud. 38 No, grados. 450. 450 newton. Por, si voy a hallar esta, ¿qué función trigonométrica aplico? Esta de aquí abajo. Coseno. Coseno. Entonces, 450 por coseno de ¿cuánto? De 38. Entonces, hallen eso y me dicen cuánto da. 354,6. Téngala ahí presente. Y ahora hallen el valor de la componente en Y o de la coordenada en Y de este vector. $277.04. Entonces, mire. ¿Y a qué dirección irá esta en X? ¿Hacia el lado positivo o hacia el lado negativo? ¿Qué opinan? Esta componente Positivo. Positivo, porque mire, esta tiene que dar la suma de esta más la suma de esta. Entonces, mire, aquí está, vea.
Tau sub X, U sub Y, ¿cierto? Y lo que sí les dio un valor más o menos parecido a este, 450, 354,6, puede que le dé un poquito diferente de acuerdo a la calculadora que tenga, pero está por el lado. Y U sub Y, 450 por seno de 38, ahí tiene las dos componentes, miren, significa que hasta acá es la componente en X, hasta acá es la... Y la magnitud siempre va a estar ¿de qué? ¿De qué? En la hipotenusa, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Ojo a la pregunta. Esto así es como se aprende, cuestionando cosas. La pregunta es la madre de la ciencia. Si yo elevo 354,6 al cuadrado y elevo 277 al cuadrado, lo sumo y le saco raíz, ¿cuánto me va a dar aproximadamente? 450. Claro, y compruébenlo a ver si sí. Profe, sí, en ese caso daría 449 contra Eso. 9,6, pero obviamente faltarían todos los otros decimales que tiene Claro, 354. por los decimales, pero mire que cumple, entonces se sigue cumpliendo Pitágoras. Mire que aquí ya no es sumar 354,6 más 277, no le va a dar esto, porque aquí ya no es una suma escalar, es una suma vectorial que hay que aplicar Pitágoras. ¿Entendido este ejercicio? Mire que es muy bueno porque lo asienta uno para hallar componentes, que es la base para hallar suma y resta vectores, ¿cierto? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna? ¿Cómo? Entonces siempre la magnitud siempre va a ser la hipotenusa. La hipotenusa, siempre. En dos dimensiones. En dos dimensiones. Ah, listo. Eso le da muy buena guía para los ejercicios. Vamos a hacer este. Copien este ejercicio y lo vamos a hacer pasito por pasito que lo entiendan. Supóngase que sobre el mismo objeto, mire, aquí tengo el aparatejo ese, actúa una fuerza negativa de menos 125, como el caso de ahora, ¿cierto? Y otra fuerza comienza a incrementarse progresivamente formando un ángulo de 38. Entonces, mire que ya que no es horizontal, mire que la fuerza tiene que ver en qué dirección se aplica. Eso es lo importante. Entonces, en realidad esta fuerza debiera estar aquí, ¿cierto? Ay, se descuadra otra vez, pero no importa. Vamos a ponerla donde es para que después no haya, en realidad estar aquí. Bien. Vamos a compartir pantalla otra vez. Bien, entonces ojo. Y me quedó faltando algo aquí. ¿Qué me quedó faltando? Que ustedes no vayan a enredar. El menos, ¿cierto? Menos. Y pongámoslo que sea como más elegante y más grandecito. Y esta pues vendría acá, ¿cierto? Bien. Profe, no está compartiendo la pantalla. Es que no sé por qué, como te digo, el semestre pasado hacía uno lo que fuera y casi que eso no fallaba. En cambio ahorita medio hace uno cualquier cosa ahí. Ahora sí. ¿Sí estoy compartiendo o no? Sí, profe, Cacho. sí. Profe, Bueno, pero lo puede... Entonces, mire, el ejercicio es así. Sobre este objeto está actuando una fuerza de 125 newton en dirección izquierda, en dirección negativa del eje X. Y está actuando otra fuerza, pero mire, ya no está en dirección X, sino que esa fuerza va a tener una parte que va en dirección X y otra parte que va en dirección Y. Eso se llama descomponer la fuerza en las componentes U sub X y U sub Y, o en las componentes X y Y. Entonces se pide, a ver, y otra vez no,
calcule la fuerza necesaria para que el objeto comience a moverse en la dirección X. Entonces, ojo. ¿Qué se requiere para que aquí es cuestión de puro análisis? Mire, primero, olvídese de esta fuerza por ahora. ¿Qué se necesita para que esto comience a moverse? ¿Cuál es la mínima fuerza para que este objeto, independiente de esta? ¿Cuál es la mínima? 125. 126. Mire, Que sea mayor de eso, 125. pero digamos que la mínima. Mire, la fuerza necesaria, la mínima sería 125 también. Entonces, ya tenemos esta componente. ¿Cuánto vale esta componente para que comience a moverse? 125. 125. Aunque, profe, si fuera 125, pues no se estaría moviendo. Sí, pero digamos 125 y un poquitico, por ejemplo, 125 con 1, ¿cierto? O sea, entonces, ojo. Esa sería la mínima. Un minutico. ¿Me devuelvo? Sí. Yo termino. Es un ejercicio de interpretación. Puede que les dé poquito durito porque ustedes son muy mecánicos. Son muy lineales, no analizan, se les cambia un poquitico un problema y ya ustedes quedan desubicados. Aquí la clave es que esta fuerza, para poder que esto tiene que haber un poquitico más de 125, pero en sentido positivo. Entonces, vale, aquí está. 125 negativo, 125 positivo. Pues aquí no me voy a devolver para no volver a... Ok. Entonces, miren. Aquí puedo calcular la fuerza por coseno. Mire, usted dice coseno de 38, ¿cierto? Coseno de 38. ¿Es igual a quién? Coseno es igual. ¿Cuál es el lado adyacente en este triángulo? X. Sí, ¿y cuánto vale X? 125. 125. ¿Y cuál es la hipotenusa? La magnitud, que sería la Eso fuerza. es, y no la conozco, pero como conozco el ángulo y conozco la puedo despejar, y despejándola obtengo la fuerza mínima necesaria. O sea, para poder producir aquí una fuerza de 125, aquí tengo que hacer una fuerza más grande. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A ver, para poder que esta fuerza tenga un valor de 125, porque esta tiene que ser mayor. ¿Quién me dice? ¿Cuál es la razón? Porque esta fuerza está por los lados de 159, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué no valdría la de 125? Si esta fuera, pues 125, esta. ¿Por qué no vale? Porque no se está hablando en la misma dirección. Eso. Y hay una que se pierde. ¿Qué fuerza se está perdiendo realmente ahí? La negativa, ¿no? No. De esta fuerza que está aquí en esta dirección, ¿cuál se está perdiendo? ¿Cuál es la fuerza efectiva realmente que hace mover este objeto? La en X. Mire que la de Y no tiene nada que ver en el movimiento, entonces esa de Y se desperdicia. Entonces, mire, por eso es que esta tiene que ser más grande para poder que produzca esta mínimamente. Y esta, como el movimiento. ¿En qué dirección necesitamos el movimiento? Diagonal. En X, profe, no. Para que haya movimiento realmente, ¿cuál es el movimiento en X? ¿Cuál es la fuerza que manda? Pues esta, ¿sí o no? Mire que esta no. Ahora, ¿cómo solucionaría usted el ejercicio? Fácilmente, pues, si esta fuerza, si esta, la pone en dirección como teníamos antes, mire. Usted la pone en esta dirección, toda se utiliza, pero en la medida en que comienza al ángulo aquí, la que haya en el eje Y se va perdiendo. Entonces, mire, son cositas. Este mismo ejercicio, sí. Entonces, mire. Ah, no, este ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Entonces, mire, observe. Si usted esta fuerza, la hace toda acá, ¿cuánto necesita? Si esta fuerza la hace, que no sea de 38, sino que esté en el eje X, ¿qué fuerza necesita para mover el objeto? 125.
Pero en la medida en que comienza a hacer ángulo, va necesitando una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque esta no tiene que ver en el movimiento. Esta tira hacia arriba, trata de levantar el objeto, pero usted necesita arrastrarlo. Entonces, por eso cuando miren tómenlo en la práctica, mire, ustedes están empujando una caja, un peso que está en una caja. Si ustedes hacen la fuerza completamente horizontal, paralela al piso, no se está desperdiciando nada. Pero en el momento en que comienzan a hacer la fuerza en un ángulo determinado, tienen que hacer más fuerza. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la componente en el eje Y. ¿Sí la entienden claramente? Porque alar, por ejemplo, una caja, usted la pone en el centro y ahí le pone algo para alar horizontalmente. Tiene que aplicar menos fuerza, mientras que si usted coge la cuerda y la hace formando un ángulo, está desperdiciando toda esta fuerza, está perdiendo, porque usted necesita moverla, digamos, de una pieza a otra o de una bodega a otra. Ok, entonces, si le ven la lógica, o sea, pónganselo a la caja. Si usted hace esta fuerza, se le aplica a la caja aquí en la mitad, como está acá, por ejemplo. Si la fuerza se le aplica aquí en la mitad horizontal, usted no necesita no 125. Pero si le aplica esto con una cuerda formando un ángulo, toda esta se está perdiendo. Entonces, lo mejor siempre es aplicársela aquí en esta dirección, en la misma dirección que usted necesita el movimiento. ¿Ven eso claro o no? Es una cuestión, mire, y si utiliza a diario y uno la hace y muchas veces no tiene conciencia. Entonces, si usted logra aplicar la fuerza, por ejemplo, va a correr un escritorio y en vez de ponerlo hacia arriba y jalarlo como hacia arriba, no, trate de jalarlo lo más horizontal posible y va a necesitar menos fuerza. Tiene que matarse menos. Ok. Ahora, ¿por qué si le pone rodachinas por aquí va a ser todavía más fácil hacerlo? ¿Quién me dice? Si aquí tiene esta caja, por ejemplo, y usted le pone ruedas aquí, ¿por qué va a ser más fácil que el movimiento se dé? Porque tiene menos fricción con el suelo. Claro, hay una fuerza de fricción que es proporcional al área y al peso. Porque un carro, mire, un carro como es de grande y muchas veces en un plano uno lo empuja, hasta una persona lo empuja, ¿cierto? Pero si ya es en subida, o si usted le hace la fuerza, no en dirección del piso donde está, sino formando un ángulo, está botando fuerza. Entonces, mire, eso es una aplicación práctica de eso, mire. Y uno no la considera, pero si uno la toma desde el punto de vista de fuerzas, desde el punto de vista científico, mire, siempre que haga una fuerza en la misma dirección que usted quiere el desplazamiento, está ganando. Si en el momento en que hace la fuerza en una dirección diferente al desplazamiento que quiere, se embaló. Bien. ¿Entendido esto? Mire, la puede sacar de coseno. ¿Por qué? Porque conoce esto y esto, conoce el ángulo, conoce la componente en X o este cateto, pues puede hallar este. Bien. Si le pidieran qué fuerza, si le pidieran qué fuerza está desperdiciando, ¿cómo la calcularía? Si en este ejercicio le dicen calcula la fuerza que está desperdiciando, ¿cómo la calcularía? Hallaría Y, el valor de Y. Y ya pues tiene esta y tiene esta. Inclusive esta ya se podría sacar podría sacarla por tangente o la puede sacar por Pitágoras, porque ya si conoce esta y conoce esta, mire, si la fuerza 158,6 y esta, pues por Pitágoras puede hallar esta, o la puede hallar por cualquier función trigonométrica. Bien, ¿entendido ese ejercicio, muchachos? Aquí está, la fuerza que resulta en el eje Y u sub Y lo que hace es tratar de subir el objeto, pero no interviene para nada en el movimiento horizontal. ¿No? ¿Por qué con tangente? ¿No se hallaría con seno, que está en el eje Y? Sí, podría ser con seno. Seno sería ¿qué? Opuesta sobre hipotenusa, pero también le da con tangente, porque tangente es ¿quién? Opuesto sobre adyacente. Y conoce el ángulo y conoce el adyacente, puede calcular el opuesto. O sea, ahí lo puede hallar por seno o por tangente o por Pitágoras. Miren, si este 125 y 158, ¿cómo lo hallaría por Pitágoras?
¿Un cateto es igual a quién? ¿Este cateto es igual a quién? ¿A la raíz cuadrada de quién? De la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado. O sea, sería la raíz cuadrada de 158 al cuadrado menos 125 al cuadrado. Ok. Pero de pronto es más fácil por seno o por tangente. Ahí está pues más explicadito. El objeto permanecerá sin moverse horizontalmente hasta que la componente horizontal sea igual a 125. Bien. Vea, esto de pronto es bueno por información, porque Chao pues es un librito más bien viejo, pero muy bueno. Y, por ejemplo, dirección norte, decir que algo está en dirección norte es lo mismo que decir que está en dirección Y. Positivo. Si digo que está al sur, será Y negativo. Si digo que está al este, está a la derecha. Si digo que está al oeste, a la izquierda. Ok. Ya, claro. Norte, dirección norte es decir que estoy en la misma dirección Y. Dirección sur, estoy en la Y, pero negativa. Este estoy a la positiva y oeste en la... Es más, usted coge el mapa de Colombia y obviamente hacia arriba norte, hacia abajo sur, hacia el este y al oeste. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que es muy sencillo. Dice, representa en forma gráfica una fuerza de 10 libras con dirección 30 al noroeste. O sea, me dice, representa una fuerza de 10 libras con dirección 30 grados con el eje X. Entonces, ¿cómo representaría esa fuerza aquí? Una fuerza de 10 libras fuerza obviamente, que si hablo en libras sola estaría hablando de masa. Entonces, una fuerza de 10 libras con dirección 30 grados al eje X, ¿cómo la represento? ¿Quién me dice? Salgo del origen y ¿qué ángulo debo formar con el eje X? 30 grados. 30 grados. Y si la voy a representar, pues no tiene mucho sentido. En mi tiempo había que representarlas en papel milimetrado, pero uno la ponía aproximadamente, digamos, 10. Pues, coloca más chiquita y otra de 15, pues como no es tanto lo gráfico que importa, sino lo analítico. Entonces, vamos a representar una fuerza de 10 libras con 30 grados al noroeste y una fuerza de 15 libras con 30 grados al este-norte. Entonces, vamos a ver qué dice este señor. Entonces, mire, 30 grados, 10 libras. ¿Están de acuerdo que esa está bien o no? Sí, profe. Bueno, y la otra, como me están diciendo que es 30 grados con el norte, entonces esto vale 30. Pero yo necesito el ángulo es con respecto al eje X. ¿Cuánto valdría ese ángulo? Si este vale 30, ¿cuánto va a valer este? 60. 60, ¿por qué? 60. Suma 90 el ángulo recto. Este de acá es un ángulo recto, entonces si este vale 30, este invariante vale 60, entonces este vale 60. O sea, me están dando el ángulo con respecto al eje Y, pero directamente o indirectamente puedo sacar el eje con respecto al eje, el ángulo con respecto al eje X. Bueno, vamos a hacer este ejercicio entonces, cópienlo y lo vamos a hacer para que entiendan un poco más lo de vectores. Un automóvil viaja 3 millas. Milla es una unidad de medida que es como 1,6 kilómetros, pero igual, trabajémoslo como millas. Esa es la magnitud. En dirección al norte, si estoy en dirección norte, ¿en qué eje estoy trabajando? Solamente. Y. En Y. Luego 5 millas, ojo, me están dando la magnitud nuevamente, en un ángulo de 45 con el norte otra vez, o sea, ¿con qué eje? Y. Con el eje Y. Cuando me cuadre ahí, hasta que apaguen la luz, ¿ok? Represente estos desplazamientos en forma gráfica y determine el desplazamiento resultante en forma gráfica. Y en forma gráfica es representarlo aproximadamente, porque aquí no vamos a utilizar papel milimetrado, pues ni tiene sentido. Sería muy aproximado. Entonces, represente estos desplazamientos en forma gráfica y determine el desplazamiento resultante, o sea, la suma de esos dos vectores. Entonces, copien el ejercicio y lo vamos a hacer pasito por pasito para que vuelen con esto.
Estos 6 fueron tomados de Chaun, pero Chaun los da así, sin tanta explicación. En cambio, yo se lo explico aquí pasito por pasito. Estamos en ejercicio en 2 dimensiones. Entonces, ojo, un automóvil viaja 3 millas en dirección norte, o sea, con el eje Y. Solo, o sea, solamente va en el eje Y. Luego 5 millas en un ángulo de 45, otra vez con el eje Y. Represente esos desplazamientos de forma gráfica y determine el desplazamiento analíticamente, o sea, por descomposición en componentes en X y Y de cada vector de esos. Copiado. El amigo Rodrigo sí pudo entrar o no, o sería que no. Pues no sé si estaría pidiendo entrar al taller, que el hombre había tenido problemas para entrar a la clase. Rodrigo, ¿estás por ahí? Rodrigo Urrego. Bueno, ¿puedo pasar? Sí, profe, ya copié, pues yo ya copié el ejercicio. Bueno, entonces vamos a representar. Entonces, ojo, aquí lo tengo, mire. Salgo del origen. ¿Cuánto recorro en dirección norte? 3 millas. 3. Serían 3. Como no tiene solamente dirección norte, ahí está. Entonces, aproximadamente 3. Y luego forma un ángulo, por ejemplo, un automóvil sale hacia Bello en dirección derecha. Supongamos que de Bello, de Medellín a Bello es derecho. Llego a Bello y ahí, con respecto al norte, a la Y, gira un ángulo de 45. Y 1, 2, 3, 4, 5, creo que esto es 5, ¿cierto? Sí, 5. Y recorre 5 millas o 5 kilómetros, no importa, en esta dirección. Entonces, mire qué tan importante, porque los vectores necesitan dirección. Sí, cuenta. ¿Por qué no se mueve hacia la izquierda? Pues no podría ser también, pero a mí me dijeron que a la derecha. Listo. ¿Sí me entiende? O sea, sí, como me dijeron dirección este, no oeste, con el norte. Digamos, aquí, pues, debería, el hombre lo da en, este Chaun lo da con el este, o sea, pero yo aquí les dije, perdí una vez como para que no se enredaran con eso, que forma un ángulo de 45 con el, digamos, en la parte. Podría, si me dicen acá, pues ya sería en esta región, pero aquí pues me están diciendo que es hacia la derecha, ¿cierto? No es que no podía ir por acá también, pero sería otro problema, ¿cierto? Aquí me dicen que a la derecha. Es más, lo voy a poner acá para que... estas cositas, hombre, que salen tanto. Hacia la derecha, pues, para que no quede como duda y te quede bien clara la cosa. Y aquí toca volver a darle a esto porque con un movimiento que haga uno allá pierde la compartir. Bien, entonces eso, queda claro que es hacia la derecha, ¿cierto? ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, entonces, no, podría haber seguido por aquí, pero no, ya me dicen. Fui hasta acá, por ejemplo, y aquí, por decir algo, seguí para Girardota. Entonces, aquí recorrí 3 y aquí recorrí 5, o hacia Copacabana, que está más cerquita, ¿cierto? Entonces me piden
halle el vector resultante. ¿Cómo hallo gráficamente el vector resultante ahí? El primero gráficamente. ¿Va de dónde a dónde? ¿Cuál es el vector suma o vector resultante? Del origen a Q, al punto de arriba. ¿Del origen hasta dónde? ¿Hasta qué? Arriba de la flechita de... Ah, cierto, hasta donde va Q. Ese es el vector resultante, o siempre que diga resultante es la suma A más B. Ahora, ¿qué ángulo hay? ¿Qué ángulo? Necesito este ángulo. ¿Qué ángulo forma este con el eje X o con una paralela al eje X? ¿Qué ángulo forma? 45. También 45. Entonces, mire, entonces tengo. Estamos de acuerdo que la magnitud de esto es 3, la magnitud de esto es 5. Y este de acá, gráficamente. Copien eso, por favor. Profe, ahí el ángulo con el eje X. Me lo están dando. El Se problema lo me lo están dice. pidiendo. Ah, ¿de quién? ¿De este vector? Sí. Sí, claro, porque acuérdate que un vector queda completamente definido cuando tiene su magnitud y ¿qué más? Y su ángulo con el eje X, obviamente que hay que hallarlo. ¿Copiado? Sí, señor. Bueno, ojo. ¿Quién me han entendido hasta ahí? Si entienden este ejercicio, son capaces de sacar casi cualquier ejercicio en 2 dimensiones. Entonces, un carro salió en dirección Y, recorrió 3 kilómetros o 3 millas. Luego cambió súbitamente de dirección y en última instancia formando un ángulo de 45 con una paralela al eje X. Y recorrió 5 kilómetros. Se pide hallar la resultante o suma de estos dos vectores. Entonces, ¿quién me dice cómo hacemos eso? Alguien que me dé una idea, porque créame que a mí se me olvidó esa vaina. Sufrí un lapsus de memoria aquí y ustedes me van a tener que ayudar porque a mí se me olvidó. ¿Cómo hallo el vector OQ o el vector suma de estos dos vectores? Alguien que se le ocurra algo. Podré decir que el vector suma es el vector 3 más el vector 5. Sí. Sí. Entonces está el vector 8. No. No. Que Saca fueron a raíz. escalar, sí. Mire, solamente puedo sumar directamente vectores cuando están en la misma dirección. ¿Este tiene la misma dirección de este? No. Entonces no se puede. Y tampoco puedo aplicar Pitágoras, ¿por qué? ¿Por qué no puedo aplicar aquí Pitágoras? Es triángulo rectángulo, bro. Claro. Aquí, pues, cuando uno estudia funciones trigonométricas, hay una forma de hallar esto de una, que es por el teorema del coseno. Pero, pues aquí no se trata de eso. Entonces, hay una forma. Descomponer cada vector en sus componentes en X y Y. ¿Qué componente tiene este en el eje X? 0. 0. Y puedo descomponer este en sus componentes en el eje X. Sí. Sí. ¿Y puedo descomponerlo en el eje Y? Sí, lo que hicimos ahora. Conoce la magnitud del ángulo. Entonces, ojo. Entonces, ya sabemos que este es X, pues también lo puedo hallar por la forma. Ahora, ¿cuánto es la componente de este vector en Y? 3. 3. Pero lo puedo hallar por el ángulo. ¿Qué ángulo forma este vector con el eje X? Ojo, este vector con el eje X, ¿qué ángulo está formando? Pues sí, sí, de 90 grados. Entonces yo diría, puedo aplicar la fórmula. Pues no es necesario, pero es para que lo clarifiquen más. Entonces, mire,
ojo, ya sabemos que es 0, pues vamos a comprobar. A sub x, esta es a coseno de 90. Y miren cuánto es el coseno de 90, por favor, en su calculadora. Y profe, qué enredo más bravo eso, no. No, enredo no es, ¿por qué? Sí, profesor. Ah, es que esto, o sea, aquí Dios nadie sabe que no hay, pero vamos a comprobar si es 0 por las fórmulas que sabemos. ¿Cuáles? Las que les dije que debían saber. La componente en x siempre es igual a la magnitud por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo está formando esto con esto? Este. ¿Qué ángulo forma? 90. 90. Entonces dice coseno de 90 y usted va a la calculadora del coseno de 90 es ¿cuánto? 0. 0 y le da 0, mire, estamos comprobando. O sea, no, uno no necesitaría hacerlo porque ya sabe que está en el eje Y, no va a tener componente en el eje X, ¿cierto? Es como entonces 3 por 0 da 0, ahí comprobamos. Ahora, comprobemos también que la componente en el eje Y es 3, pues también, entonces, sería la magnitud. ¿Cuánto vale la magnitud? 3, profe. 3. ¿Y cuánto es el seno de 90? 1. 1. Mire, le da 3, o sea, eso no falla. Los quizás eso no para enredarlo, sino para que vean que eso se cumple, pero usted no necesitaría hacer eso, porque ya de una vez aquí sabe que este vector solamente tiene componentes en el eje X, en el eje Y. ¿Cuánto es 3? Y en el eje X, 0. Entonces, las componentes de este son 0, 3. Ok, ahora hallen las componentes de este, por favor. Descompongan este en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo hallo la componente de este vector en el eje X? Coseno. Eso, por coseno. 45. 5 por coseno de 45, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y cuánto daría la componente en Y? 5 por seno. Y como seno y coseno de 45 es lo mismo, las componentes van a ser las mismas. Entonces, mire, sería componente de B en X, B coseno de 45. B vale 5, coseno de 45 vale 0.71, 3,5. Y la otra pues vale lo mismo. 5 seno de 45 que también es 0.71. Por tanto, las coordenadas de B son 3,5 o las componentes de B son 3,5 y 3,5. Verifíquenlo ustedes, por favor. Sí, señora, es así. O sea, el que no entienda, por favor, que yo sé, uno ha jodido con esto toda la vida, para uno es pan comido, pero Profe, ¿cómo así que seno y coseno son lo mismo? de 45, hállalo en la calculadora. Pero solamente con 45. Ah, no con más, otro... no más. Ah. O sea, la componente en X y la componente en Y para un ángulo de 45 de un vector siempre van a ser las mismas. Porque el ángulo es el mismo. Mire, coseno de 45 es 0.71 y seno de 45 también es 0.71. Entonces, ¿están de acuerdo que las coordenadas de este vector son 3,5 y 3,5? Sí, señor. Bien. Entonces, ojo, tengo este vector que es 0,3. ¿Estamos de acuerdo? Como lo hemos visto. Las coordenadas de este vector A son 0,3. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Y las coordenadas de B cuáles son? 3. 3,5 y 3,5. ¿Estamos de acuerdo? Las acabamos de hallar con coseno de 45 y seno de 45. 5 por 0.71 y 5 por 0.71 le da 3,5. ¿Ahí vamos o no? Sí, señor. Profe, yo no estaba entendiendo y ya miré, o sea que lo que hizo para hallar eso ahí fue trazando paralelas, pues los vectores paralelos. Ah, no, descompuse, cogí este vector, este ya sé que no tiene en X, y este pues
Sí, aquí, sería aquí, ¿cierto? Aquí vendría este pedazo de aquí a acá y este pedazo de acá a acá. Entonces, uno del primer pedazo vale 3,5 y el segundo pedazo vale 3,5. Entonces, usted va a sumar estos dos vectores. ¿Cómo suma estos dos vectores? El vector A y el vector B. ¿Cómo lo suma? Es igual a 0,3 más B 3,5. ¿Cuál es la primera componente de este en X? 0. 0. ¿Y la de este? 3,5. Entonces 0 más 3,5, ¿cuánto le da? 3,5. 5. ¿Y cuál es la segunda de esta? La Y. 3. ¿Y la de esta? 3,5. Entonces suma 3 más Eso da 3,5. 6,5, mire. O sea, siempre tenga 2, 3, 10, 20, 50 vectores en dos dimensiones, eso se hace. Descompone en X cada vector. Descompone en Y cada vector y como ya tendría componentes en X y en X, las suma las de las X y suma las de las Y. Y si estuvieran 3, sumaría solo las de las X entre sí, solo las de las Y entre sí, solo las de la Z, y ya tiene un vector. Y mire, este vector, ¿qué componente tiene en el eje X? El vector C. Profe, 3,5. 3,5. ¿Y qué componente tiene el eje Y? 6,5. 6,5, ahí está. Esto ya es graficado en GeoGebra, ¿cierto? Entonces, 3,5 y 6,5. ¿Qué le falta hallar aquí? ¿Qué dijimos que esto siempre era aquí? La magnitud. La magnitud. Entonces, hallen esa magnitud que ustedes ya la saben hallar por Pitágoras. ¿Qué sería? ¿Cómo la hallaría por Pitágoras? La hipotenusa es igual a ¿quién? A 3,5 5 al cuadrado más 6 por 5 al 6,5 cuadrado. al cuadrado. Y si hace eso, comprueben a ver si yo no me equivoqué, si les da 7,38. O por esos lados, 7,4 o 7,35. Pues algo así. 7,38. Bueno, entonces ya tiene esta. ¿Qué le falta hallar de ese vector? Para que el vector quede completamente definido. ¿Qué le falta hallar? El ángulo, la dirección. Ya el sentido, ya sabemos que va hacia arriba, pero le falta hallar el ángulo. ¿Cómo puede hallar este ángulo? Mire, conoce este y este. Puede hallarlo con cualquiera de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿por cuál la quieren hallar? Mire, conoce y que este vale 7,38. Puede aplicar seno, puede aplicar coseno, puede aplicar tangente. Vamos a hallarlo por tangente. Entonces, yo, cuando se me pase, pero aburridor que siempre se va. Voy a pasar este allá para que quede más claro. Esto valdría 7,38. ¿Qué pasó ahí, hombre? Profe, ¿puede compartir, por favor? Pues ya no estamos viendo la No, diapositiva. ya no estamos compartiendo ahí, no que estoy modificando una cosita aquí. Copiar, pegar, entonces esta sería la hipotenusa. Enseguida se los muestro. Esta sería la hipotenusa en la otra diapositiva. Y ahora sí voy a compartir otra vez. ¿Están viendo? Sí, señor. Miren. Ahí lo tendríamos. Entonces, mire, este vale 3,5, 6,5. Por Pitágoras, allá y ya puede hallar con cualquiera de las funciones trigonométricas. Entonces, si te aplica tangente de alfa, es igual. Al lado opuesto sobre hipotenusa. 6,5 sobre 3,5 le da 1,80. Acuérdense, aquí se deben utilizar siquiera 4 cifras indicativas cuando va a hallar ángulo. Entonces, tangente de alfa es igual a 1,8571 y alfa, el ángulo es tangente a la menos 1, y eso le da un ángulo aproximado de 61,7. Miren a ver si es verdad. Y ya el vector queda completamente definido, porque conoce su magnitud y su ángulo con respecto al eje X.
Esto, Profe, me repite por qué algunos tangente. lo entienden fácil, otros no. De todas maneras hay que volverlo a repasar después. Sí, cuéntame. Me repite por qué tangente. No, puede ser. ¿Por qué? Porque pues, ¿qué necesita para la tangente? El lado opuesto sobre la hipotenusa, perdón, sobre el lado adyacente. ¿Conoce el lado opuesto? Sí. ¿Conoce el lado? Pero también lo voy a poder hecho por coseno, por ejemplo. ¿Cómo lo haría por coseno? A ver, dígame. Coseno de alfa ¿Qué es cuánto? es ¿Qué es qué? igual a... Lado adyacente, ¿cuál es? 3,5 sobre 7,38. Y le aseguro que le da muy cerquita a esto. Y le halla, pues, obviamente, a la -1. Lo podría hallar por seno también. ¿Cómo sería por seno? 6,5 sobre 7,38. Y lo que le dé, le halla a la -1 y ya. O sea, por cualquiera de las tres lo puede hallar. Lo que pasa es que para el ángulo sí no lo puede hallar por Pitágoras, pues. ¿Entendido? Sí, señor. Algo que no haya quedado claro. O sea, la primera vez que uno ve esto, de pronto patina. Mire. En el espacio, pero... Fácil, pues, pero... A ver, ¿qué horas son? Falta un cuarto. Alcanzaremos a hacer otro. ¿Ah? Son las 2:50, las 2:50 Bueno, de la madrugada. entonces no alcanzamos a hacer otro. Entonces, ya. No, mentira, fue las 9:41. Mira, por aquí otro en 2 dimensiones, porque está en 3. Afortunadamente no todos los grupos he visto que el vector se puede escribir también con IJ y K. A ver, copien este ejercicio, pero les lo voy a editar para que lo entiendan un poco distinto. Se tienen los vectores A, ojo, se tienen los vectores A, flechita hacia la izquierda, de componentes, no, con este lo enredo, pero sí, les voy a sacar uno, de componentes 3, 2 y 1, ojo, está el vector de componentes 3, 2 y 1. Muy fácil el ejercicio. 3, 2 y 1, ¿estamos de acuerdo? ¿Copiaron? No es este, pues. Que tiene un vector de A de componentes 3, 2 y 1, ¿correcto? Y otro vector B de componentes 4, 5 y 6. Vuelvo y repito, tiene un vector A de componentes 3, 2 y 1. Y un vector B de componentes 4, 5 y 6. Halle las componentes del vector resultante, su magnitud y dirección. Vuelvo y repito. Se tiene un vector de A de componentes 1, 2, 3 y un vector B de componentes 4, 5 y 6. Es en 3 dimensiones, pero no importa. Halle su magnitud, las componentes del vector resultante o suma y su magnitud y dirección. Bueno, lo vamos a hacer. A ver, ¿quién me dice cómo lo hacemos? Lo copio aquí en el tablero, pero estas viejas, yo no sé qué me hicieron los... Tienen que estarme moviendo las cosas, no me dejaron los marcadores. Problemas cuando las mujeres se meten en las cosas de uno.
A ver, por aquí encontré uno, pero no sé si tenga tinta. Vamos a ver si tiene tinta. Parece que sí. Bueno, entonces, ojo. Vamos a hacerlo. Yo lo voy haciendo en el tablerito y ustedes lo van haciendo allá. Entonces, tengo un vector A. Flechita izquierda, componentes 3, 2 y 1. Ahí vamos. Y un vector B, componentes 4, 5 y 6. Ok. Hallar el vector resultante, o sea, el vector A más B. Es el vector suma, digamos. Y hallar la magnitud del vector suma y su dirección. Bueno, hallemos la magnitud nomás, porque si metemos a dirección tenemos que hallar los cosenos directores y senos y todavía no. Entonces vamos a hallar el vector suma. ¿Quién me dice cómo hallamos el vector suma ahí? Muy fácil. ¿Cuál sería el vector suma? Sumando 3 más 4. 3 más 4, entonces sería el vector 3 más 4, ¿qué es? 7. 3 más 4, y lo voy a poner aquí. El otro es 2 más 5 y el otro es 1 más 6, ¿cierto? Y eso me da el vector S, llamémoslo S, el vector suma. 3 más 4, ¿cuánto da? 7. 2 más 5, ¿cuánto da? ¿Ves? Van a dar 7 por todos los lados. Bueno, y fue sin pensar. ¿Estamos de acuerdo que da el vector 7, 7, 7? Señores. Señores. Hablen pues a ver. Bueno, ojo, miren. Lo están viendo, me dicen si lo acerco o lo alejo. Profe, no, yo no veo nada. En la pantalla. Pantalla mía. Nada, yo uso todo negro. Ah, ya, ahora sí. ¿Lo alejo o lo acerco? Ahí está bien. Ahí está bien. O sea, si usted... Aquí no hay que hallar componentes. ¿Por qué? Porque no hay que hallar componentes. Porque ya tiene los vectores en componente. Entonces no tiene problema de ponerse a hallarlos con coseno, con Pitágoras, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Bueno, sí, profe. Ya tenemos el vector resultante, ¿cierto? Hallemos la magnitud de ese vector. La magnitud del vector S. ¿Cuál es la magnitud del vector S? 21. No, señor. Acuerde que usted no, eso está en diferente dirección. La una está en X, la otra en Y y no las puede sumar. Ojo con eso. Entonces suman las 3 de X, de las 2 de X. ¿Cómo? Usted puede sumar nomás las que están en X, ya las sumamos. Las que están en Y, pero no puede sumar las de X con las de Y y con las de Z. Mire que no. Entonces, busquen la fórmula. ¿Cuál es la magnitud de un vector cuando se conocen sus componentes o coordenadas? Busquen la fórmula, que yo les dije que tuvieran la fórmula a mano. ¿Cuál es la magnitud de un vector cuando se conocen sus coordenadas o componentes? Búsquenlo, que por ahí lo tienen. ¿La raíz cuadrada de quién? La magnitud de 12.12. ¿La raíz cuadrada de quién? De 7 de 7. De 7 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Hazlo ahí en el tablerito. No le olvide esas fórmulas. Y no pueden sumar. Usted solamente puede sumar vectores cuando están en la misma dirección. Y ese vector tiene 3 componentes en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. No las puede sumar. Pues como números reales no los puede sumar. Profe, ¿me puede hacer el favor de pronto tomarle una fotico y mandárnoslos al grupo? Oh, pues ahí está, ahí le queda, vean. Pues ya de esta manera lo mando ahora, pero ahí lo tiene. ¿No lo está viendo? ¿Sí lo ve?
Se ve un Señor. poquito borroso. Sí, profe, ahí se ve. Dígame dónde lo alejo o lo acerco. Muy sencillo. Ah. ¿Ahí o qué? Ahí se ve bien, profe. De todas maneras, yo lo mando ahora. Lo mando al WhatsApp de los grupos. Bueno, entendido. Entonces, ¿cuánto es la magnitud? Allá eso. Entonces, esa magnitud ese. ¿Cuánto dio al amigo que hizo eso? 12.12. 12.12. Ya tiene la magnitud. Ahora, podríamos hallar, cuando ya está en 3, pues ya podríamos hallar, bueno, ya tiene la componente en X, la componente en Y y Z. Conoce la magnitud. Puede hallar los cosenos directores, que eso ya lo vimos también. Coseno de alfa es igual a ¿quién? Acuérdate que en 3 dimensiones ya es sin seno. Es con 3 ángulos, alfa, beta y gamma. Coseno de alfa tiene que ver con ¿qué eje? Alfa tiene que ver con ¿qué eje? Con X. Beta tiene que ver con Y gamma tiene que ver con Z. Entonces, coseno de alfa es igual a la componente en X, llamémosla X, sobre la magnitud. ¿Cuánto es la magnitud? Yo creo que es 105. 7. ¿Ah? 12.12. Eso. ¿Y cuánto es la componente en X? ¿Cuánto dio el vector en X? Nos van a dar las 3 iguales. Mejor. 7. 7 sobre 12,12. Mire a ver cuánto da eso. 7. Ve, de una vez vamos a salir de las 3. 7 sobre 12,12, ¿cuánto es? 0,56. ¿Punto qué? 57. Sí, pero acuérdate que para allá trabajar con ángulos, que es lo que necesitamos, tiene que haber mínimo 4 cifras. ¿Punto qué? 57,75. ¿57 qué, perdón? 75. ¿Y cuánto daría alfa? Coseno a la menos 1 de quién? De ¿Cuánto da? 0,57 da 54,50. 54 qué? 54,72. Con 6 grados. Entonces, mire, les muestro. ¿Lo ven? Lo alejo, lo acerco. ¿Lo ven? Aquí se haría en 3 dimensiones. Mire que ya no necesitamos seno. Todos los 3 trabajan con coseno. Obviamente que los 3 ángulos son diferentes. Pues en este caso como que van a dar iguales. ¿Cuánto daría coseno de beta? ¿Quién me dice? Sería Y sobre la magnitud. ¿Y cuánto es Y? El mismo. Es lo mismo. Entonces aquí en este caso alfa va a ser, mire, los ángulos directores va a ser alfa igual 54,6 grados. Beta igual 54. Oh, no siempre van a dar igual. Y gamma es igual a 54,6 grados. Porque como las Y son la misma. Entonces, miren. Bien, ese pues resultamos haciendo, pero no, ya habíamos visto la teoría, o sea que tampoco es problema. Entonces, ojo, en 2 dimensiones se trabaja con el ángulo respecto al eje X. En 3 dimensiones se trabaja con cosenos nomás, no con senos. A 2 dimensiones se trabaja con seno y coseno para hallar la componente en el eje X con coseno, para hallar la componente en el eje Y con seno, y obviamente ambos multiplicados por la magnitud. Y en 3 dimensiones ya son 3 ángulos, alfa que tiene que ver con el eje X, beta que tiene que ver con el eje Y y gamma que tiene que ver con el eje Z. Entonces coseno de alfa es igual a
La componente en el eje X, que es X, sobre la magnitud. Coseno de beta es la componente en el eje Y sobre la misma magnitud y coseno de gamma la componente en el eje Z sobre la magnitud. En este ejercicio en cuestión nos dio lo mismo. O sea, los cosenos directores son los 3 y son iguales. Voy a copiar el ejercicio, se los voy a mandar al WhatsApp y con eso terminaríamos. Y repasen esos ejercicios, por favor. A ver cómo quedó esto. No quedó muy feo. Yo creo que sí. De pronto arribita no se entiende mucho, pero ustedes lo copiaron. Entonces lo voy a compartir. Lo mando a los 3 grupos. 131, 137. ¿Y dónde estará el otro? Hay 130. Ahí lo mandé a los 3 grupos de WhatsApp. Entonces, señores, con eso terminaríamos esta asesoría. O sea, ya en este momento ustedes deben saber trabajar perfectamente con vectores en 2 dimensiones y iniciamos vectores en 3. Y esta semana, pues, terminaríamos el capítulo o la unidad 4 de vectores, la clase 4 de vectores, y posiblemente el jueves, pues, si nos falta algo para terminar de la clase, o el viernes terminaríamos y haríamos más ejercicios, y el fin de semana haríamos otro taller. Entonces, vayan, ojo, la cantaleta mía, no dejen esto para los 3 últimos días siquiera. Si lo dejan para el último día, se jodieron, porque todos esos conceptos no los van a estudiar en un día y les va a hacer daño de sancocho de revoltura, ¿cierto? Entonces, que comiencen a estudiarlo, van mirando qué dudas tienen, las vamos resolviendo y hacemos ejercicio en los talleres, qué conceptos les queda. De todas maneras, también miren del primer capítulo que no les queda claro y vamos haciendo ejercicio. Muchachos, voy a terminar la grabación aquí, detengámosla.